Damos gracias a nuestro Dios, ¿cierto? Por un día más en el que nos podemos reunir. Un día extraño quizás para octubre, no estamos tan acostumbrados, pero agradecemos al Señor por el frío, por la lluvia y porque nos tiene acá, Él nos sostiene. Si hoy día estamos acá, si es que hemos podido llegar con bien a este lugar, es simplemente por Él, por su amor, por su provisión, por su protección también. Vamos a estar orando para iniciar esta escuela dominical de hoy. Le voy a pedir a mi hermano Andrés si puede estar elevando una oración, que todo lo que podamos hacer pueda glorificar a nuestro Dios. Amén. Los invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Voy a estar dando lectura de los versículos 3 al versículo 14. Efesios capítulo 1. Y la palabra de nuestro Dios dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendito sea nuestro Dios, el autor y consumador, y el encargado también de aplicar esta bendita salvación que tenemos. Vamos a estar dando comienzo a la escuela dominical. Voy a pedir que pasen a sus clases. No sé, ahí sí se pueden estar dividiendo. Los hermanos que están en bautismo. Una mañana fría, fin de semana largo. Y vamos a seguir con lo que hemos estado estudiando durante la escuela dominical, esta nueva serie que se inició la semana pasada. Si me puede ayudar Jairo ahí con la presentación. Y esta serie se llama el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia. Hemos estado hablando, estudiamos acerca de la Biblia en un comienzo, luego hablamos acerca de la iglesia y ahora estamos hablando acerca de Dios, ¿cierto? Lo que normalmente se denomina teología propia. Y hoy día, la clase pasada quedó pendiente abordar el tema de la Trinidad. Y tenemos un gran desafío porque el objetivo es poder abordar este gran tema en esta clase.
Así que vamos a ver si es que logramos cumplir este desafío. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la Trinidad. Y para comenzar quiero que piensen en la siguiente frase. Quiero que piensen en la frase que dice Dios es amor. Esta es una frase que nosotros conocemos. Es una frase incluso que fuera de una iglesia se puede escuchar. Hay canciones que hablan acerca de esto, canciones incluso seculares que afirman esto. Dios es amor. Escuchar esta frase, estas tres palabras, nos gusta, ¿cierto? Amén. Dios es amor, hermanos. Eso es una bendición, eso es una realidad. Son palabras que nos gustan, que nos hacen sentir acogidos, protegidos, que nuestro Dios sea amor. Parecen palabras llenas de vida, palabras que nos alientan por la mañana a vivir de cierta manera, o en los momentos en donde nos sentimos quizás un poco abrumados por nuestras circunstancias. Estas palabras son de gran aliento, de ánimo, son vida para nosotros. Dios es amor. Ahora quiero que piensen en estas otras tres palabras. Jairo, gracias. Dios es trino. Dios es trino. No sé si les pasa, pero al parecer no tiene el mismo efecto. Dios es amor que decir Dios es trino. Decir Dios es trino quizás suena un poco frío. No suena tan acogedor como Dios es amor. Decir que Dios es trino quizás suena, incluso algunos podrían pensar que suena un poco más aburrido. Algunos escuchan la frase Dios es trino y pueden pensar en un problema. Porque explicar quizás la realidad de que Dios es trino puede generarnos eso. ¿Sabes? Que es algo quizás complejo de explicar. Es algo que me puede generar algún tipo de problema. Podemos ver esa frase y podemos asociarla quizás como un cubo Rubik que hay que armar de alguna manera y calzar todas las piezas sin llegar a una contradicción. No genera el mismo efecto. Y es curioso que no genere el mismo efecto porque las dos frases son realidades. Y yo quiero comenzar afirmándoles que yo amo la Trinidad. Y quiero que en esta clase podamos terminar leyendo esa frase que dice Dios es trino y que provoque algo en nosotros. Porque es parte de quién es Dios. Es parte de su esencia, de su carácter. Y esa frasecita que está en azul debiera tener un gran significado para nosotros, para nuestras vidas. Porque ese es Dios. Y debiéramos amar a ese Dios trino. Así que vamos a comenzar a hablar acerca de la Trinidad. Bueno, esos son los puntos que vamos a ver, o vamos a intentar ver hoy día. Y vamos a comenzar con una pequeña advertencia inicial. Nosotros sabemos que las palabras humanas, el lenguaje, sirve para describir la realidad, pero no es la realidad en sí misma. Yo podría describirles cómo es una silla, pero mis palabras no son la silla, sino que esa es la silla, ¿cierto? Y yo podía describirla y ustedes podrían ocupar otras palabras para describir esa realidad. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, vamos a describir quién es Dios, su naturaleza, su esencia, su ser trino. Y lo vamos a describir con palabras humanas. Y estamos intentando describir con palabras humanas algo divino. Y estamos intentando entender en nuestra mente finita algo infinito. Eso es lo que hacemos cuando estudiamos a Dios. Eso es lo que vamos a hacer al poner en palabras qué es lo que significa que Dios sea un Dios trino. Hay un episodio en la palabra de Dios en donde Pablo es arrebatado al cielo y en donde él vislumbra, ¿verdad?, en algunas realidades celestiales, y él dice lo siguiente, dice que oyó cosas que no se pueden decir y que el hombre no puede expresar. Entonces, de cierta manera, en nuestro lenguaje no alcanza completamente para describir todas las realidades celestiales. Y esa quizás es la advertencia inicial. Dice, nuestro lenguaje no alcanza para expresar la grandeza de todo lo que Dios es. No nos alcanza. No nos alcanzan las palabras para poder describir a este gran Dios. Ahora, que no nos alcancen las palabras no significa que las palabras no nos sean útiles. Porque Dios se revela por medio de palabras en las Escrituras. Dios, de cierta manera, utiliza un lenguaje humano para poder revelarse a nosotros, para revelar su carácter divino. Hay un pastor que decía
que en cierta manera lo que Dios hace en su palabra, al revelar algo tan elevado a través de un lenguaje humano, es de cierta manera acercarse a la humanidad, y es como cuando uno se acerca a un bebé y le balbucea, o habla con un niño pequeño en palabras muy simples para que él pueda entender. Nosotros no somos Dios, ¿cierto? No podemos entender completamente la mente de Dios, pero Dios, ¿qué hace? Se revela en un lenguaje humano. Y este pastor decía, bueno, todo el lenguaje humano acerca de Dios, incluso las Escrituras, podríamos afirmar que es una charla infantil para Dios, porque Dios podría expresarse de maneras mucho más maravillosas. Pero él decía, pero este lenguaje infantil bíblico es más dulce que la miel y más deseable que el oro. Oh, qué preciosa es la charla infantil de Dios hacia nosotros. Él se ha revelado en un lenguaje humano y nosotros podemos conocerlo a través de estas palabras. Sí, quizás vemos a través de un espejo oscuramente y no pretendemos haberlo alcanzado ahora o haber comprendido en totalidad qué es la Trinidad de Dios. Pero espero que en esta mañana salgamos y hayamos avanzado un pasito más. No haberlo pretendido alcanzado todavía, pero sí poder salir conociendo un poco más a este Trino Dios. Y vamos a hablar acerca de la Trinidad. Ahora sí. Hay 3 verdades claves que tenemos que entender que están en la palabra de Dios de manera muy clara y que expresan la Trinidad. Yo sé que ustedes saben y que siempre se comienza hablando de la Trinidad afirmando que si usted busca la palabra Trinidad en la Biblia, no la encuentra. No la encuentra. Afirmar que Dios es un Dios trino es una manera en que los estudiosos, los creyentes, han expresado la forma en que Dios se revela en su palabra. Dios es un Dios trino. Pero estas 3 verdades claves que vamos a ver nos llevan a la conclusión de que Dios es trino. Nos llevan a esa conclusión. Son 3 cosas que usted las junta. La conclusión lógica es que Dios es un Dios en 3 personas. Y la primera verdad clave es que, bueno, en la Biblia vemos un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, y que cada uno de estos seres es una persona distinta. Eso es lo primero que vemos en la palabra. Eso nos podemos dar cuenta. Hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo, y que no son la misma persona. Vamos a ir a Juan 14, 26. Si alguien me puede ayudar leyéndolo. Sí. Ya, ahí en ese texto vemos una interacción entre estas 3 personas y que no son la misma persona. Vemos personas diferentes. Vemos este Consolador, el Espíritu Santo. Jesús está hablando acerca de él, del Espíritu Santo, a quien el Padre, otra persona, envía al Espíritu Santo en mi nombre, en el nombre de Jesús. Vemos a una interacción entre 3 personas diferentes. Eso es lo que podemos ver en las Escrituras. Otro texto que estaba ahí, que lo voy a leer yo, que ocurre en el bautismo de Jesús, Marcos 1, 10, 11, dice: y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nuevamente vemos una interacción entre 3 personas. Un espíritu que descendía en forma de paloma sobre Jesús, que no era el Espíritu, y una voz que no era la voz del Espíritu, sino que dice que era una voz desde los cielos que decía. 3 personas, eso vemos en las Escrituras. Y si usted pone atención cuando está leyendo la palabra de Dios, va a notar eso. Va a notar que en la Biblia se expresa una y otra vez esta realidad. Hay 3 personas. Esa es la primera verdad clave que tenemos que tener en claro. Estas personas se relacionan entre sí personalmente. Veíamos que un yo se relacionaba con un tú, ¿cierto? Que él enviaba a esta otra persona, ¿ya? Y bueno, hay que destacar que el Espíritu Santo igualmente se ve como una persona acá. Se ve como una persona, y en la palabra de Dios se puede ver que el Espíritu Santo habla, razona, piensa, entiende. Es una persona. Entonces, la primera verdad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. Ahora, hay otra realidad en las Escrituras que podemos ver, es que cada una de estas personas, la palabra de Dios afirma que es Dios. Cada una de estas personas. Y yo sé que probablemente pensamos en algunos textos, se nos vienen a la mente que tratan esta realidad.
Ahí vamos a hacer un recorrido, si podemos ver Romanos, dice, Romanos 8:60, Primera de Reyes, no alcanzo a ver bien de acá, Primera, nunca me ha pasado, Primera de Reyes 8:60. ¿Está bien? ¿O está? Sí, si alguien la puede leer. Ahí se está refiriendo a Jehová, está refiriéndose al Padre y está diciendo, bueno, no hay otro. Él es Dios. Está afirmando la realidad de esta persona que es Dios. Ahora en la palabra también podemos encontrar al Hijo que se afirma que es Dios igualmente. Nuevamente podemos encontrar varios pasajes, por ejemplo Tito es bastante explícito en decirlo. Vamos a ir avanzando quizá un poquito más rápido, si no, no voy a alcanzar. La porción de Juan también es bastante aclaratoria cuando Jesús dice, bueno, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús se apropia del nombre de Dios, de aquel yo soy del Antiguo Testamento, y dice, bueno, yo soy. En otra porción dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús otra y otra vez reclamó eso. Y de hecho quisieron apiedrarlo cuando él afirmaba este tipo de sentencias, de oraciones tan quizás polémicas para el judaísmo de la época. El Hijo afirmó ser Dios, y la palabra afirma que Jesús es Dios, es verdaderamente Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu es Dios. Bueno, está el texto clásico de Hechos, ¿cierto? 5, cuando se miente al Espíritu, y se dice que también se miente a Dios. Entonces, de cierta manera, ese texto en Hechos 5, y usted lo puede revisar en su casa, al Espíritu Santo lo pone al nivel de Dios. Dice que mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentir a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Voy a leer Romanos 8, versículos 9 y 10, que quizás no es un texto tan común para mostrar que el Espíritu Santo es Dios, pero también se ve de manera clara. Romanos 8, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si es Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa de pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahí hace una especie como de juego de palabra, pero está diciendo, ok, ¿quién está habitando en nosotros? Dice, el Espíritu en ustedes, Cristo en ustedes. Pone nuevamente al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al mismo nivel que Cristo. Y Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. La palabra nuevamente afirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu son verdaderamente Dios. Ahora, si nos quedáramos con esas dos afirmaciones y la palabra de Dios no afirmara nada más, quizás podríamos llegar a concluir, bueno, hay tres personas, la siguiente verdad, estas tres personas se dice que son Dios. Si nos quedamos ahí podríamos concluir, hay tres dioses, ¿no? Esa podría ser la conclusión si nos quedáramos solamente con esas dos verdades. Tres personas, se dice que cada una es Dios, podríamos concluir que son tres dioses. Ahora, la palabra de Dios hay una afirmación clave, y es que dice que solamente hay un Dios. Y esa es la tercera verdad clave en relación a la Trinidad. Hemos leído Deuteronomio 6:4 varias veces, la Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios. Es el único Dios verdadero. Isaías 46:6 dice, no hay ninguno fuera de mí, yo soy el Señor y no hay otro. O sea, afirmar que hay otros dioses es ir en contra de las Escrituras, ¿cierto? Y de hecho ese fue el gran problema del pueblo de Israel. Y es por eso que el Antiguo Testamento es tan enfático en recalcar una y otra vez esta realidad. Hay un único Dios verdadero. Porque alrededor las naciones, los pueblos paganos, tenían muchos dioses. Y esa es la realidad que se afirma una y otra vez en las Escrituras. Hay un solo Dios. Entonces, si decimos que
hay tres personas diferentes, que cada una es verdaderamente Dios y que solamente hay un Dios, se concluye que hay un solo Dios en tres personas. Un solo Dios en tres personas. Y quiero proponerles una pequeña definición. Esta definición simplemente es agrupar las tres afirmaciones que vimos recién. La Trinidad se podría definir de la siguiente manera. Afirmar que Dios es trino es afirmar que Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que cada persona es plenamente Dios y que hay solamente un Dios. No sé si ven que es simplemente las tres afirmaciones. Eso significa que Dios sea trino. Usted va a encontrar una y otra vez quizás una definición más corta, que hay un Dios en tres personas, una esencia divina en tres personas. Ahora, ahí pongo algunos pasajes clave adicionales, hermanos, y quiero que tenga en claro usted que la palabra de Dios expresa a este Dios trino una y otra vez. A veces se comienza hablando de la Trinidad diciendo que es un misterio, pero claro, es un misterio en el sentido de que en un comienzo quizás estaba un poco más oculto y a lo largo que la revelación va progresando se va expresando de manera más clara, pero no es un acertijo. Decir que la Trinidad es un misterio no quiere decir que es un acertijo. No es algo que debiera ser tan problemático para nosotros. Es afirmar que sí, de este lado de la eternidad quizás no lo voy a poder lograr comprender completamente, porque soy un ser finito, no soy Dios, pero confío plenamente que Dios es un Dios trino, porque eso es lo que se revela en las Escrituras. Hay otros pasajes claves que no los he mencionado. Mateo 28, versículo 19, ahí lo estuvimos estudiando, no sé si se recuerdan, 28, 17, 18, 19, y de hacer discípulos, ¿se recuerdan? Y ese texto dice, bautizándolos en nombre de ¿qué? Ese pasaje es importantísimo en relación a la Trinidad, no solamente porque menciona a estas tres personas en un solo texto, sino que es un mandato a la iglesia a bautizar en su nombre. Entonces, no creo que Jesús nos haya mandado a bautizar en el nombre de criaturas. Nos mandó a bautizar en el nombre de Dios. Y el texto dice, en el nombre. Eso está en singular en el texto. En el nombre de Dios. ¿Y cuál es este nombre? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. Esa es la Trinidad. Esa es la doctrina que ha creído la Iglesia durante 2000 años de historia. Y nosotros no vamos a venir a innovar aquí en ese sentido. El Génesis 1:26 también es bastante utilizado. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es como si fuera un concilio, como una reunión divina, donde las personas, ¿verdad?, de la divinidad dicen, hagamos al hombre a su imagen. Algunos han postulado que Dios está hablando con los ángeles, pero los seres humanos no están creados a imagen de los ángeles. Han sido creados a imagen de Dios. Está hablando de este ser trino. Hagamos al hombre. Juan, lo revisamos. Y al menos uno de mis pasajes favoritos para ver esta realidad de la Trinidad está en Isaías 6. Quiero que vayamos a Isaías 6. Aquí necesito su atención porque vamos a hacer un recorrido por tres textos que muestran a este Dios trino y no hay nada. Isaías 6, versículo 8. Versículo 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí Isaías está delante, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Este es un pasaje bien conocido en relación al llamamiento de Isaías, ¿cierto? Donde estos ángeles decían, santo, 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 ¿cierto? Y ahí el pasaje del versículo 8 dice que ¿qué oyó Isaías? La voz del Señor, la voz de Dios. Eso oyó Isaías ahí. Ahora vamos a Juan 12:40. ¿Qué escuchó Isaías? La voz de Dios. Vamos a Juan 12:40.
Mira, voy a leer algunas porciones del 36. 12:36 dice: Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, los judíos, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo. Ahí cita el profeta Isaías, versículo 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, versículo 40, 12:40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esas son palabras de Isaías 6. ¿Quién dijo las palabras de Isaías 6? El Señor decía, ¿cierto? Dijo el Señor, dijo Dios. Y aquí Jesús está citando las palabras. Cegó los ojos de ellos, endureció su corazón. Versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién está hablando ahí? En Juan, Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Juan está hablando aquí. ¿La gloria de quién? De Jesús. Juan está diciendo que Isaías vio la gloria de Jesús y habló acerca de Jesús. Ahora el pasaje de Isaías decía que era el Señor, que era Dios, que había hablado y que estaba manifestando su gloria. Juan dice que es Jesús. Y vamos a Hechos, versículo 28. Capítulo 28, disculpen. Hechos, capítulo 28. Versículo 26 y 27. No, 25. Versículo 25. 28, 25. El último capítulo de Hechos. Hechos 28, 25. Y dice: Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis. Y ahí nuevamente cita el texto de Isaías 6. Ahora en Hechos dice que ¿quién está hablando ahí? ¿Quién fue el que le habló? ¿Quién fue el que se encontró con Isaías? ¿Quién tuvo esa situación? Habla acerca del Espíritu Santo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Y sale el mismo texto que citaba Jesús hablando de sí, y el texto que hablaba en Isaías 6 hablando de Dios. No sé si se puede ver que está diciendo que el Espíritu Santo, que el Padre, que el Hijo están a un mismo nivel, que son verdaderamente Dios, y es por eso que las Escrituras lo utilizan de esa forma. Ahora, continuando con la presentación. Jairo, ¿puedes pasar a la siguiente, porfa? Bueno, veíamos en la anterior una definición propuesta, ¿cierto? O una definición más corta que la que se ocupa normalmente, es que es un Dios en tres personas, una esencia divina, tres personas diferentes. Ahora, aquí hay algunos errores a evitar al hablar de la Trinidad, y que es importante porque es fácil quizás confundirnos y afirmar cosas que van más allá incluso de lo que la Biblia dice. Por ejemplo, un error a evitar al hablar de la Trinidad es creer que solo son roles que Dios desempeña. Un error al hablar de la Trinidad es creer que Dios en cierto momento toma forma de Cristo, y luego toma forma de Espíritu Santo, y luego toma forma del Padre. ¿Por qué? Porque esa forma tiene una función en específico. Y en cierta manera pareciera que Dios no se manifiesta en ningún momento en sus tres personas, por ejemplo. Eso es un error. Decir que toma forma es negar que son personas. ¿Cómo es que estas personas se pueden relacionar entre sí si es que simplemente son, algunos tienen la idea de, como en el teatro cuando se ocupaban ciertas máscaras antiguamente, y como que Dios se pusiera un personaje y luego otro personaje, otro personaje? No, entender de esa manera y llevar ese pensamiento a sus últimas consecuencias va a llevarnos a errores. Va a llevarnos a errores. Otro error es creer que el Padre se convirtió en Hijo, quien luego se convirtió en Espíritu. La primera es con respecto a las funciones.
La siguiente es que efectivamente el Padre, por ejemplo, se convirtió en el Hijo y que el Padre fue crucificado. Eso es un error. O afirmar que el Espíritu Santo, por ejemplo, murió en una cruz. Eso es confundir a las personas de la Trinidad. De hecho, la palabra de Dios en ningún momento se nos afirma eso. No afirma en ningún momento que el Padre haya muerto en un madero o que el Espíritu Santo haya muerto en un madero. De hecho, ahí podemos, si comenzamos a profundizar, podemos llegar a preguntas bastante interesantes con respecto a lo que sucedió en esa cruz con Cristo, con su humanidad y su divinidad. Y que probablemente cuando hablemos acerca de Jesús y su naturaleza, vamos a llegar a esas preguntas. Otro error a evitar es creer que Dios está dividido en 3 partes. Y esto quizás tendemos a pensar en la Trinidad en ese sentido. Que pareciera que el ser de Dios, la divinidad, está dividido como una torta, en un tercio, en un tercio, en un tercio. No sé si les pasa, ahí vamos a ver algunas ilustraciones. Y eso también es un error. Es como decir que Jesús es un tercio de Dios y el Espíritu es un tercio de Dios. Y pareciera que ninguno de las 3 personas es como verdaderamente Dios, es plenamente Dios. De hecho, la palabra niega de frente ese error al decir que, no sé, que en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses. Es toda. Era 100% Dios, verdaderamente Dios. Otro error a evitar al hablar de la Trinidad es creer que hay más de un Dios. Ahí sería politeísmo, ¿cierto? Nosotros somos monoteístas. ¿Por qué? Porque la palabra afirma que hay un verdadero Dios. Vimos, hay un único Dios verdadero. Y dejar esa afirmación a un lado es terminar creyendo que hay más dioses. Y ahí solamente puse un recordatorio nuevamente de la definición que les planteaba, o estas 3 verdades que va a encontrar usted siempre. Son personas diferentes, que son verdaderamente Dios, y que en la Biblia hay solamente un Dios en 3 personas. Ahora, cuando usted quiere explicar esto a alguien, y yo recuerdo cuando niño que me lo explicaron varias veces en las clases, uno intenta ocupar algunas ilustraciones, ¿cierto? Para poder, nuevamente, poner en lenguaje humano algo divino, algo excelso, elevado, ¿cierto? Y a veces se ocupan estas ilustraciones. Yo puse aquí una docena de ilustraciones. Sí. Y bueno, a veces se dice que, no sé, que la Trinidad se podría explicar como la relación entre un hijo, un padre y su nieto. A veces se dice que la Trinidad se podría explicar con los estados del agua, ¿cierto? Que, no sé, que el agua es agua, pero que puede tomar estado líquido, gaseoso y sólido. Ahora, nuevamente, estamos hablando acerca de Dios, del ser de Dios, y estamos intentando explicarlo como, por ejemplo, un huevo, que es cáscara, es clara y el yema. Por más que intente buscar, hermanos, una ilustración suficientemente elevada, no la va a encontrar. No la va a encontrar. Porque Dios es el creador, no es una criatura. Y podemos estar toda la mañana aquí intentando pensar en algo que podamos y que ilustre de manera plena quién es Dios y a este ser trino. Pero todas las ilustraciones se van a quedar cortas, cortísimas en comparación de quién es Dios. Y la mejor recomendación que les puedo dar para poder ilustrar esta verdad es que lo ilustre con la palabra de Dios. Que vayan los pasajes y confíen en lo que está en la Biblia. Lo que dice en la Biblia, lo que estamos viendo, lo que vimos en los pasajes. Cualquier ilustración se va a quedar corta, y no solamente corta, en el mejor de los casos se queda corta. En el peor de los casos es una herejía. No sé si me entendió. En el mejor de los casos, ok, se quedó corta, es como un poco medio chistoso, quizás no se entiende tan bien. En el peor de los casos es una herejía. Por ejemplo, en los estados del agua es lo que decíamos, que Dios como que cambia de forma. Usted no ve el agua al mismo tiempo en estado líquido, sólido y gaseoso. No la ve. Y en la palabra de Dios vemos esta relación. Se quedó corta. Algunos plantean una manzana, yo no sé, hay harta creatividad en el ser humano, pero como les digo, cualquier ilustración que asocie a Dios con la naturaleza quedará corta. No digo que todas sean completamente desechables,
puede utilizarlas para explicar un aspecto quizás, un aspecto de la Trinidad, pero no la utilice para lograr explicar de manera completa quién es Dios. Y vamos a ir llegando ya al último punto. Hermanos, como les dije en un comienzo, es un tema extenso y que estamos haciendo un recorrido. No sé si la próxima semana quizás comencemos a excavar en algunos de los puntos. Pero quiero terminar con esto y con una pequeña quizás reflexión al respecto en relación a la importancia de esta doctrina, a la importancia de la Trinidad. Sabemos que la Trinidad es un concepto complejo porque, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de persona, hablamos de alguien independiente, ¿o no? Humanamente hablando. Yo digo que ustedes son personas y cuando digo que Dios es un Dios en tres personas, probablemente pensamos así. Entonces puede ser complejo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el ser de Dios es mucho más grande que nuestro ser. Nosotros no podemos ser una esencia en tres personas, pero Dios sí lo puede ser. Pero aunque sea un concepto quizás con cierto nivel de dificultad, la Trinidad es importante. ¿Por qué? Y ahí dice el PPT, la Trinidad es importante porque Dios es importante. Nuevamente, no estamos hablando aquí acerca de un concepto matemático o algo que quizás no tiene relación con nosotros. Estamos hablando de quién es Dios. Tu Dios, el Dios que adoramos. Él es un Dios trino. Y es por eso que esta verdad debiera importarnos. Porque si queremos quizás honrar de manera más plena a Dios, debemos conocerlo de manera más plena. ¿Cómo vamos a amar a algo que no conocemos? Debemos conocer a este Dios trino, debemos profundizar en este Dios trino para que nuestra adoración sea más profunda igualmente. Adoramos a este Dios trino. Y de hecho, lo que nos distingue como cristianos, lo que distingue al cristianismo, es la identidad de Dios. Lo que distingue esencialmente, fundamentalmente al cristianismo, es la identidad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas otras religiones, incluso usted puede encontrar aspectos similares. Muchas religiones hablan de un solo Dios, por ejemplo. Muchas religiones incluso a veces se utiliza un concepto parecido incluso a la gracia. Por más que un mormón o un testigo de Jehová afirme que él adora a Dios, lo que nos distingue a nosotros es la identidad de quién es Él. Muchas personas pueden decir que adoran a Dios. Ahora, ¿qué Dios? ¿Qué están adorando? El Dios de la Biblia es un Dios trino. Y es por eso que esta doctrina normalmente se dice que es fundamental. Es algo elemental, es algo clave en el cristianismo. Negar al Dios trino es negar probablemente todas las demás doctrinas. ¿Por qué? Porque las Escrituras son la palabra de Dios. ¿De qué Dios? No sé si se da cuenta que es importante. ¿De qué Dios? La palabra es la palabra del Dios trino. No es la palabra de Alá, no es la palabra de Mahoma, no es la palabra de... Puede poner cualquier nombre de cualquier ídolo del mundo. Es la palabra del Dios trino. Nosotros somos creados a imagen de Dios. ¿De qué Dios? Del Dios trino. El pecado es rebelión contra la ley ¿de quién? Del Dios trino. No de cualquier Dios. Es del Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios trino. La obra redentora de salvación es la obra redentora del Dios trino. La iglesia es el pueblo ¿de quién? De este Dios trino. Lo que sucederá al final, los planes, las metas que tiene Dios para este mundo, son los planes y las metas de este Dios, del Dios trino. Es por eso que normalmente se recalca tanto esta doctrina, que quizás a veces no la estudiamos tanto. Simplemente la asumimos, no pensamos que nos pueda afectar, pero afecta a todo. Porque esta es la identidad de Dios.
La doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo. Yo comencé diciendo que yo amo la Trinidad, hermanos. Comenzábamos leyendo dos frases: Dios es amor, Dios es trino. Decíamos que al leer la frase Dios es amor probablemente nos produzca, no sé, nos hace sentir vivos, acogidos, nos produce muchas cosas en nuestro ser. Dios es amor. Pero al decir que Dios es trino quizás no nos provoca muchas cosas, ¿cierto? Hermano, yo amo la Trinidad. ¿Y por qué amo la Trinidad? Porque cada una de estas personas hace una obra para asegurarme a mí la vida. Y comenzamos leyendo Efesios en la escuela dominical y quiero terminar con Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, no sé si se dieron cuenta, pero el versículo 3 comienza hablando del Padre. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. Y el Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y el Padre nos predestinó para ser adoptados según el puro afecto de su voluntad, para ser aceptos en el amado. El versículo 7, ¿en quién? En Cristo tenemos redención por su sangre, por la sangre de Cristo. Tenemos en Cristo el perdón de pecados, las riquezas de su gracia. Hizo sobreabundar sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 8. Versículo 11. En Él, ¿en quién? En Cristo. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 13. En Él, también habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuimos sellados. ¿En quién? ¿Con Él? ¿Con quién? Con el Espíritu de la promesa. Este Espíritu que es las arras, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Mi hermano, porque Dios es trino, es porque podemos estar seguros de nuestra salvación, de la obra de redención, de lo que Él ha hecho. Sin un Dios trino no puede haber salvación. No puede haber seguridad. No tenemos que ver la Trinidad de Dios como un problema difícil de entender o como algo muy técnico, sino que tenemos que ver algo como vital para nuestras vidas, para nuestra vida espiritual, para nuestro gozo. Porque aquí se encuentra lo que este Dios trino hizo. La naturaleza trina de Dios no nos debe hacer huir de Dios, sino que nos debe llevar a Él. Nos debe llevar hacia Dios, hermanos. Y los aliento a poder pensar más en esto, pensar más y conocer más de quién es este trino Dios. Nos quedan un par de minutos y no sé si hay alguna consulta. Comentario. Vamos a estar orando para terminar este tiempo, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, porque tú eres grande. Tú eres Dios. Y nosotros, Señor, somos criaturas. Agradecemos, Padre, porque nuestra relación contigo es así. Porque tú eres un Dios perfecto, un Dios que no depende de nosotros. Un Dios, Señor, que trasciende a nuestra realidad, trasciende a nuestro lenguaje, a nuestra mente. Tú eres infinito, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú te has decidido revelar a la humanidad y a nosotros de manera especial. Agradecemos por tu palabra. Agradecemos, Señor, porque por medio de ella podemos conocerte a ti. Y te damos gracias sobre todo por este Salvador Jesucristo, en quien habita de manera plena la deidad, porque Él es Dios. Y te damos gracias por Jesús, porque, Padre, tú tuviste que enviar a tu Hijo a morir en un madero.
Ese era el precio que se tenía que pagar. No un simple hombre, sino alguien que era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Agradecemos, Señor, porque no nos has dejado solos, porque tu Espíritu mora en nosotros. Y Padre amado, qué maravillosa bendición que la presencia del Dios vivo esté con nosotros. Padre, conmueve nuestros corazones con esta realidad, con la realidad de quién eres tú, con la realidad de tu carácter, en la manera en que obras, en la manera en que obraste en el pasado, en la creación, en la redención y la manera en que sigues obrando hoy, Señor, en nuestras vidas. Agradecemos, Señor, por estas verdades que son elevadas, verdades, Señor, que son celestiales, verdades que quizás en este momento entendemos aún de manera oscura, Señor bendito, pero agradecemos porque tenemos la seguridad que pasaremos toda la eternidad conociéndote más y más y adorándote a ti, al único Dios verdadero, a nuestro Dios trino. Te agradecemos, Señor, por esto y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, quien es verdaderamente Dios. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Bueno, antes voy a pedir a mi hermano Carlos si puede estar orando por los alimentos que van a estar siendo consumidos, dando gracias al Señor en el break y luego volvemos al culto. Hermano Carlos.